Saludos y bienvenidos. Es un gusto poder estar con ustedes esta mañana y poder compartir esta información de mucho valor. Mi nombre es Israel Gutiérrez, analista técnico de ICM LATAM, y estaré compartiendo con ustedes lo que son las velas japonesas. Una introducción breve, podemos observar cómo se crean las velas, qué tipo de contexto nos transmite, qué información nos transmiten con respecto al mercado, ¿verdad? Y varias recomendaciones que serían muy de vital importancia para poder tener un conocimiento más claro sobre lo que son las velas, ¿ok? Por favor, cualquier consulta que tengan las personas nos pueden poner en la parte de comentarios o poder comunicarse en nuestras redes sociales que estarán al final del webinar, ¿ok? Perfecto, vamos a comenzar entonces. Antes de comenzar, solo un segundo, tomar en cuenta el aviso de riesgo, ya que es algo de vital importancia y como ISM estaremos dispuestos a transmitir que el mercado es un ambiente riesgoso siempre cuando no se tengan los conceptos y la conciencia adecuada de cómo manejar el capital correctamente. Perfecto, con esto revisado vamos a comenzar directamente. ¿Qué son las velas? Las velas son un instrumento técnico para visualizar el movimiento del precio en términos de dirección, fuerza y rango. Esas tres palabras son las que, en mi opinión, son las que nos dan la mayor información sobre las velas. Dirección, fuerza y rango. Esas son las tres palabras claves con las que podemos definir las velas japonesas. ¿Por qué? Es una forma de leer el precio, así como un gráfico de líneas o barras. Lo único que la diferencia con estos dos tipos de gráficos que son los más conocidos es que nos arroja mayor información, información más concreta de cómo se ha comportado en una temporalidad el mercado, cómo ha sido la batalla entre compradores y vendedores, entre toros y osos, y ver de una forma visual lo que nos transmite esa pelea, ¿ok? El valor de las velas está en que todos los precios de una sesión se observan fácilmente, ¿ok? El precio de apertura, el precio mínimo, el precio máximo y el precio de cierre. Se puede observar en todo momento, se puede observar esos cuatro precios que son los claves y se pueden ver con mayor facilidad, de una forma visual me refiero, ¿ok? Se puede identificar reversiones, continuaciones y momentum. Aquí ya nos vamos al término de patrones, a análisis técnico, cómo se utilizan las velas en el contexto adecuado, nos ayuda para poder ver, como dice aquí, reversiones, cuando el mercado se ha agotado y busca una reversión, ya sea alcista o bajista, o continuaciones, cuando el mercado está con un impulso claro, alcista o bajista, y continuará con ese movimiento. Por último, el momentum. ¿Qué quiere decir el momentum? La fuerza con la que se está moviendo el precio en una dirección. Porque no siempre va con mucha fuerza. Hay veces que va de forma más lenta, forma más pausada, o hay veces que en verdad va con mucha fuerza y las velas japonesas nos ayudan a leer este contexto. Aquí podemos ver cómo se observa la forma de una vela. En este caso tenemos una vela alcista. Aquí de cierta forma voy a mostrar la anatomía de la vela. Tenemos el precio de apertura en este punto. Este es el precio de apertura. Voy a ponerlo aquí. Este es el precio de cierre. Cierre. Este es el precio máximo. Y este es el precio mínimo. Como habíamos dicho hace un momento, son los cuatro precios que nos transmiten este tipo de visualizar el precio y los cuales utilizaremos para poder tomar o por lo menos leer o analizar el contexto del mercado que está transmitiendo, porque las velas transmiten mucha información si es que se aprende a leer en el contexto adecuado, porque las velas por sí mismas, aunque parecen que nos están dando señales claras, si no se aprende a leer en el contexto adecuado, nos podemos ver en un escenario en el que nos está dando muchas señales falsas. Si bien las velas son parte del análisis técnico, sabemos que ningún sistema es perfecto y las velas tampoco lo son, pero si sabemos leer en el contexto correcto y entendemos los patrones, podemos tener crear estrategias o apoyar un análisis en el que entienda que con mayor probabilidad podemos buscar esos retornos que todos intentamos, pero siempre y cuando entendiendo de entrada que no es ningún sistema perfecto, sino que solo es una forma de leer el mercado y ningún sistema es perfecto. ¿Ok? Con eso transmitido, hemos puesto los cuatro precios: precio de apertura, precio de cierre, precio máximo y precio mínimo. Todas las velas, independientemente de la forma que tengan, tendrán estos cuatro precios y serán los que nos ayudarán a entender lo que dijimos: el momentum, los rangos de movimiento, la fuerza con la que se mueve el precio.
¿Cómo se llama todo esto de aquí, esto que está aquí? Se entiende en concepto como el cuerpo, que es todo el rango de movimiento que hizo desde la apertura, como pusimos aquí, hasta el cierre. Todo esto que pasó aquí, este rango de movimiento, se lo conoce como cuerpo. ¿Ok? Se lo conoce como cuerpo y lo que hizo el máximo, todo esto que está aquí, se lo conoce como sombras o mechas, por eso el término vela japonesa. Son los rangos en los que el precio se movió en cierto punto, pero no tuvo la capacidad para mantenerse en esas zonas. Por eso el precio se alejó de esos puntos y se terminó cerrando en las zonas antes nombradas, que son dentro de toda esta zona. ¿Ok? Muy importante tomar en cuenta eso. En este caso habíamos dicho que es una vela alcista. Ahora, ¿cómo se ve la anatomía de una vela bajista? Vamos a verlo ahora mismo. Se la ha puesto de color negro. Tienen igualmente los 4 precios, precio de apertura, precio de cierre, precio máximo y precio mínimo. En este caso, los precios de apertura son en la parte superior. Apertura. En la parte superior igual tenemos el máximo. Pero el cierre, la diferencia con otra vela es que el cierre es en la parte inferior. Por eso es una vela bajista. Y en la parte inferior tendremos el mínimo. Como ven a primera vista, el cambio de color ya nos está diciendo qué es lo que estamos tratando de identificar, el sentimiento, por ende, el sentimiento, la fuerza del mercado, qué nos transmite. En este caso tenemos que todo este movimiento que nos transmite de cierta forma, que los vendedores ganaron la batalla con los compradores en este momento. Nos muestran una forma en leer el mercado en que tanto operadores, compradores como vendedores tuvieron una disputa, pero los vendedores tuvieron la capacidad de salir victoriosos y el precio de cierre transmite ese sentimiento de mercado. Así, entonces transmite ese sentimiento de mercado. Tomando en cuenta esto, hemos visto ya los 4 precios, hemos visto lo que es el cuerpo de una vela y hemos visto las mechas. Eso es todo desde un punto de vista de estructura lo que tiene una vela. Ahora, como dije, ¿con eso es suficiente para saber? No, no es suficiente, pero una vez que uno entiende la estructura de una vela, puede visualizarlo de forma más objetiva, ¿verdad? Vamos a verlo en este momento. ¿Cuáles son los atributos de las velas? Como dije hace un momento, el precio de apertura y precio de cierre. Parece que solo son términos sencillos, pero nos ayudan mucho a entender el sentimiento del mercado. Pero como dije, el mercado solo es la lucha entre los compradores y los vendedores. Y entender el precio de apertura y entender el precio de cierre nos puede dar una perspectiva muy amplia, porque si el precio cierra en cierto nivel, por ejemplo, si el precio sube y cierra encima de cierto nivel, ya nos puede dar a entender que el mercado está con sentimiento, así está, los compradores están favoreciendo la búsqueda de esos nuevos niveles. De igual forma, si es que el mercado sube hasta cierto nivel, pero no tiene la capacidad de cerrar sobre ese nivel, también nos está transmitiendo un sentimiento de que los compradores no tienen la capacidad para cerrar sobre esos niveles y los vendedores están entrando con más fuerza en esos puntos y no lo dejan cerrar encima. Entonces, es un juego de psicología, es aprender a leer cómo se encuentra la lucha entre compradores y vendedores. Otro atributo de las velas, el rango de movimiento, del máximo al mínimo. Al igual que la apertura y el cierre, que son precios muy claves, el máximo y el mínimo también son importantes siempre y cuando en el contexto adecuado. En un momento más vamos a ver los tipos de velas que existen de forma general, porque no son patrones exactos, pero sí nos ayudan de forma visual a leer cómo se encuentra la batalla entre compradores y vendedores. Y por último, el dirección de movimiento. De cierta forma, cuando una vela transmite esta batalla entre compradores y vendedores, también nos transmite la intención de llevar el precio a nuevos niveles, con qué fuerza, en qué dirección, porque el mercado sabemos que solo tiene 2 direcciones, a la alza o a la baja, pero la convicción siempre va a ser diferente dependiendo del momento en el que nos encontremos. Eso es muy importante porque, como dije, la clave es leer el contexto, leer cómo se encuentra la batalla entre compradores y vendedores y hacerse un experto en identificar estos patrones que va dejando el mercado. Antes de ir directamente a estos patrones, es importante saber cómo se forma una vela. Porque no, por más que uno pueda ver una gráfica en gráficos diarios y observar un patrón de vela como en este caso sería alcista, cada vela hay una historia dentro de ello, porque cada batalla es diferente entre los compradores y vendedores.
Por ejemplo, todos estos patrones que se ven aquí, todos terminan en la formación exacta, igual que esta vela. Entonces, si abrimos la vela, si abrimos en gráficos de temporalidades menores, podremos observar cómo fue la batalla entre compradores y vendedores. Si observamos cuál fue de mayor dificultad, podría posiblemente esta de aquí. ¿Por qué? Porque los compradores tuvieron fuerza al inicio de la jornada, todo esto aquí, mucha debilidad en la mitad de la jornada, pero al final se recuperaron. Pero terminaron formando este mismo patrón, al igual que esta formación de aquí, en el que apenas tuvo debilidad al principio de la jornada y después por el resto de la jornada ya tuvo toda fuerza de compra. Entonces, cada vela se forma de forma diferente porque hay una historia detrás de ella. Entender esto nos puede ayudar a posicionarnos de forma correcta en el mercado, analizar de mejor forma. Por ejemplo, si estamos observando gráficos de velas de una semana o de un mes que son temporalidades muy grandes, que si bien son muy lentas de informarse, arrojan valiosa información si se sabe leer en el contexto adecuado. Se puede analizar gráficos de un día o gráficos de 4 horas y entender esta anatomía de qué está pasando dentro de, y poder leer si es que los compradores o los vendedores están teniendo dificultades para tomar cargo del mercado y por ende poder buscar posiciones a favor de eso. Entonces, siempre entender que dentro de cada vela hay una historia importante. Con esto dicho, podemos ver los tipos de velas. Tenemos las velas largas. Las velas largas muestran cuando hay un fuerte momentum, ya sea por parte de los compradores o vendedores. Mientras menos sombra o mecha haya, más fuerte es el impulso. Porque si es que el mercado cierra en zonas superiores después de haber hecho un trayecto muy importante, ¿qué es lo que nos transmite a primera vista? Fuerte impulso del mercado, ya sea por parte de compradores o vendedores. ¿Ok? ¿Cuál es el siguiente tipo? Las cortas. Significa que hay un acuerdo temporal entre compradores y vendedores. Si se abre un gráfico y se puede ver velas pequeñas que se están formando dentro de un rango muy pequeño, indica que hay equilibrio entre compradores y vendedores. No hay una batalla tan fuerte y no hay ningún ganador en ese momento, sino que se está consolidando el mercado. Ya lo vamos a ver de forma visual en un momento. Están las doji, que son una de las más famosas. El precio de apertura es el mismo de cierre. Visualmente se ve de cierta forma un palo recto, vertical, y una línea horizontal pequeña. Así se ve de forma visual. Ya lo vamos a ver en un momento, pero también transmite de cierta forma lo mismo que las cortas. No hay un ganador en el mercado, hay indecisión. Y si se lee en el contexto adecuado, se puede identificar reversiones o se puede identificar agotamientos en la tendencia. Lógicamente, como dije, todo depende de una lectura del contexto adecuado. Las siguientes son las sombras de sombra superior e inferior grandes. Muestra que ni compradores ni vendedores tuvieron la capacidad de llevar al precio a nuevos niveles. ¿Qué significa? En la batalla entre compradores y vendedores, tanto compradores intentaron llevar el precio a zonas altas y de igual forma los vendedores intentaron llevar el precio a zonas inferiores, pero no tuvieron la capacidad de hacerlo y el precio retorna a una zona de equilibrio. Ya lo vamos a ver en un momento. Por último, las últimas dos, la sombra superior. ¿Qué significa? Sombra o mecha, ¿verdad? Sombra superior significa que los compradores han perdido momento. De igual forma, una sombra inferior significa que los vendedores han perdido momento. Porque por más movimientos que haga, y si no tienen la capacidad de cerrar en esos niveles, significa que tuvieron mucha dificultad para seguir manejando o controlando el mercado. Como vemos en esta imagen. Aquí se puede observar las largas. Y esta significa convicción del mercado, porque si sabemos que esta es una vela alcista, tenemos el precio de apertura aquí y el cierre aquí, y todo este trayecto muestra que los compradores dominaron el mercado hasta el final de la jornada. Como dije hace un momento, también hay que leer la estructura, qué es lo que está pasando dentro de esa vela, pero desde por sí ya nos indica que los compradores están ganando la batalla. De igual forma, aquí los vendedores tomaron el control del mercado. ¿Ok? Por eso con estas velas se utiliza mucho como confirmación para poder ingresar en un patrón ya sea de reversión o continuación. Si aparece en nivel de soporte o resistencia. Son uno de los más utilizados y se forma un patrón que en inglés se conoce como bullish o bearish engulfing. Envolventes se los conoce. ¿Por qué? Porque transmiten mucha información de poder de compra o venta. El siguiente, como es, son las cortas. Equilibrio. Ni compradores ni vendedores están mandando en el mercado, solo que están en un momento de consolidación a la espera de nueva información que sea asimilada para poder generar nuevamente un movimiento importante. Las doji, como habíamos dicho, son un palo vertical
con una línea horizontal. Transmiten igual indecisión. Indecisión y en las zonas adecuadas también identifican patrones de reversión, siempre y cuando se pueda leer en el contexto adecuado. Habíamos dicho las sombra superior e inferior grande. Esto demuestra desde un punto de vista psicológico del mercado que ni compradores ni vendedores tuvieron la capacidad de dominar y por eso regresan a donde, como hemos dicho, a un punto de equilibrio, a una zona en la que se sienten cómodos compradores y vendedores. ¿Por qué? Porque no tuvieron la capacidad de dominar el mercado en zonas superiores o en zonas inferiores. El siguiente, aquí comienza ya a haber patrones de reversión un poco más claros, tanto sombras superiores como sombras inferiores. Habíamos dicho que la sombra superior identificaba que los compradores tuvieron la intención de llevar el precio a nuevas zonas, pero fueron rechazados enseguida, mostrando ya su debilidad de por sí. De igual forma, la sombra inferior, ¿qué significa? Que los vendedores tuvieron la intención de llevar el precio a zonas inferiores, pero no tuvieron la capacidad de mantener, y por eso el cierre es clave. El análisis del cierre de precios es importante. Mientras en gráficas desde 4 horas para arriba son zonas, precios de cierre son muy claves y arrojan valiosa información si se sabe leer en el contexto adecuado. ¿Ok? Recomendaciones muy importantes con las velas. Hemos visto lo que es cómo se forma una vela, los 4 precios que son la apertura, el cierre, el máximo y el mínimo. Y aunque parece sencillo, aprender a leer las velas, como dije, la psicología de masas que se ve reflejado, la batalla entre compradores y vendedores, toma práctica, toma tiempo, pero es una herramienta valiosa para poder ayudar en nuestra estrategia de trading. Mientras en las recomendaciones, desde un punto de vista personal, puedo decir que las velas de mayor temporalidad arrojan valiosa información. No digo que las de menor temporalidad no sirvan, pero normalmente en gráficos de menor temporalidad, en gráficos de 1 hora para abajo, son más gráficos de ruido, volatilidad. En cambio, en gráficos de 4 horas para adelante, son gráficos de mayor información, más objetiva. Los precios de cierre de un día son mucho más valiosos porque todo el mundo está pendiente de sus precios, ya sea day traders, swing traders, inversores, porque son niveles importantes, son precios de cierre. Y el precio de cierre significa convicción, ya sea por parte de compradores y vendedores. Entonces, es un lenguaje psicológico. Tomar en cuenta eso, que entre mayor temporalidad las velas arrojan información más valiosa. Otra recomendación, leer en el contexto adecuado. Por sí solas las velas son una herramienta que nos puede, desde un punto de vista visual, decir, arrojar información. Pero si no se lee en el contexto adecuado, puede que nos encontremos en un escenario de baja probabilidad. Para resumir, ¿qué significa leer el contexto? Saber identificar tendencias, saber identificar en qué temporalidad vamos a operar, cómo se encuentra la temporalidad, la tendencia en las diferentes temporalidades, cuáles son nuestros niveles claves de referencia, tanto de soporte o resistencia, cuál es el sesgo del mercado actual, quién está a cargo del mercado, cuál es la tendencia principal, alcista o bajista. Es importante tomar en cuenta eso. Otra recomendación es que unir la estrategia que tengamos a las velas japonesas como método de confirmación se lo utiliza mucho como confirmación para poder tener una entrada, mejor posicionamiento en el mercado. Las velas arrojan valiosa información si se aprende a dominar, como dije, en el contexto adecuado y con los soportes y resistencias de forma adecuada, porque el precio normalmente reacciona y muestra información cuando se aprende a posicionar los niveles claves del mercado, que siempre existen, que siempre existen. Y por último, con una estrategia siempre debe haber la gestión monetaria. Las velas no son el santo grial, ni nada menos, sino que son una herramienta muy positiva que con una adecuada estrategia ganadora nos puede ayudar a leer el mercado de manera más objetiva. Pero no es perfecta, no existe la estrategia perfecta. Perfecto, eso es todo con respecto a velas japonesas. Seguiremos dando este tipo de información con niveles, con información un poco más objetiva, pero sin mucho redondeo, porque toda la información se puede encontrar en internet, pero siempre hay detalles importantes y conceptos claves que se puede tomar en cuenta. Cualquier duda, por favor, les invito a que nos puedan poner en los comentarios o nos puedan escribir a las redes sociales. Pueden meterse a nuestra página web de ismcapital.com. De igual forma, dejo mis redes sociales, mi correo electrónico, e incluso el WhatsApp de la empresa para que ustedes nos puedan contactar, me puedan contactar y tener cualquier duda que tengan. Estamos dispuestos a dar nuestra asesoría. ICM siempre está comprometido con la educación y ver los mercados de una forma transparente y real. Mi nombre es Real Gutiérrez y ha sido un gusto poder compartir esta información con ustedes. Hasta la próxima.